Hola, bienvenidos a su análisis de la síntesis informativa de elreportero.p del miércoles 22 de enero del 2025. Tenemos un verdadero banquete de información hoy, con artículos, opiniones y trascendidos sobre lo más relevante en México. Y antes de comenzar, recuerden que pueden solicitar su alta en nuestro WhatsApp para recibir contenido exclusivo. Solo envíen un mensaje al 449-224-2551. Un día ajetreado sin duda, lleno de noticias que impactan la economía, la política y la vida diaria de todos. Sin duda. Empecemos con la economía, un tema candente hoy. David Páramo, por ejemplo, está bastante crítico con la Bolsa Mexicana de Valores y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Sí, lo curioso es que Páramo no critica la nueva ley del mercado de valores en sí. De hecho, él la apoda Ley Páramo. Lo que critica es la falta de acción por parte de la BMV y la MIF para aprovechar las herramientas que esta nueva ley les brinda. Según Páramo, la ley tiene el potencial de modernizar el mercado bursátil, hacerlo más relevante en el financiamiento de empresas y también convertirlo en una opción atractiva para que los pequeños y medianos ahorradores puedan incrementar su patrimonio. Ajá, y no se queda ahí. Páramo también analiza las repercusiones de que Estados Unidos haya designado al crimen organizado mexicano como organización terrorista. Algunos, como Fernández Noroña y Monreal, se preocupan por la soberanía. Pero Páramo, en cambio, se centra en las consecuencias financieras. Exacto. Él argumenta que esta designación, aunque tenga motivaciones políticas, ya es una práctica común en instituciones financieras internacionales. Los bancos ya toman precauciones con países considerados promotores del terrorismo. Interesante. Eso me lleva a una pregunta. ¿Están las empresas mexicanas, especialmente las que operan bajo figuras como las SOFIPOS, preparadas para este nuevo escenario? Para quienes no lo sepan, las SOFIPOS son sociedades financieras populares, instituciones que aceptan depósitos y ofrecen servicios financieros, a veces con menos regulación que los bancos tradicionales. Justamente ese es el punto que Páramo resalta. Él ve un riesgo potencial en estas empresas que operan con menos supervisión, especialmente en un contexto donde el crimen organizado podría intentar infiltrarse en la economía formal. Páramo insiste en la importancia de una regulación financiera sólida para prevenir ese tipo de situaciones. Claro. Cambiando de tema, pero sin salirnos de la economía, se habla mucho de Plan México y su objetivo de atraer inversión extranjera directa para impulsar la economía. Sí, el Plan México es una estrategia ambiciosa. Busca atraer capitales a través de proyectos específicos, aprovechando la tendencia del nearshoring, es decir, la reubicación de empresas que buscan estar más cerca de sus mercados principales. Sin embargo, algunos analistas, como Enrique Campos Suárez, advierten sobre una posible guerra comercial con Estados Unidos debido a los aranceles impuestos por Trump. Es un panorama complejo. Por un lado, se busca atraer inversión y por otro, se enfrentan posibles obstáculos comerciales. Y por si fuera poco, se menciona la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas de interés. Sí, una bajada de tasas en Estados Unidos podría afectar al peso mexicano, generando volatilidad en el mercado cambiario. Es una situación donde múltiples factores, tanto internos como externos, influyen en la economía mexicana. Tendremos que observar con atención cómo se desarrolla este panorama en las próximas semanas. Totalmente de acuerdo. Pasando al tema de migración y las relaciones con Estados Unidos. Vemos que las opiniones son diversas, a veces incluso contradictorias. Adrián Trejo, por ejemplo, expone la falta de infraestructura en México para atender el fenómeno migratorio. Así, Trejo se muestra especialmente preocupado ante la posibilidad de repatriaciones masivas desde Estados Unidos. Critica el desmantelamiento de instituciones clave como la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se encargaba de la atención a personas buscando asilo en México. Ante este panorama, surge la pregunta, ¿está México realmente listo para una posible crisis humanitaria? Esa es la pregunta clave. Francisco Cárdenas Cruz analiza la difícil situación que enfrenta México ante las órdenes ejecutivas de Trump, que buscan presionar a México para frenar la migración. Las opciones son limitadas: frenar la migración, con las implicaciones humanitarias que conlleva, o enfrentar aranceles que impactarían la economía. Un verdadero dilema para el gobierno mexicano. Totalmente. Y en medio de este dilema surgen las críticas. Rafael Cardona, por ejemplo, considera la respuesta de México a las acciones de Trump como recordación e insuficiente. Sí, Cardona utiliza una analogía interesante. Compara la respuesta de México con un recordatorio constante de su soberanía, como si fuera una simple formalidad ante las acciones unilaterales de Estados Unidos. Ya veo. Eduardo Camacho, con su característico sarcasmo, también critica la situación. Sí. Camacho utiliza la ironía para referirse a las políticas de Trump y sus posibles efectos negativos para México. Mientras tanto, Joaquín López Dóriga analiza las posibles consecuencias de las órdenes ejecutivas de Trump, incluyendo el cierre de la frontera y la cancelación de trámites migratorios. Exacto, López Dóriga nos presenta un panorama de las posibles consecuencias de estas acciones, que podrían afectar no solo a los migrantes, sino también a la economía y las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Cierto.
Y como si la situación no fuera suficientemente complicada, se debate la posibilidad de que México enfrente una crisis humanitaria debido a las deportaciones masivas. Este es un tema que preocupa a muchos analistas, ya que la capacidad de México para atender a un gran número de deportados es limitada, como señalaba Adrián Trejo. Sí, es un tema muy preocupante. En este contexto, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la defensa de la soberanía mexicana ante las acciones de Trump cobran aún más relevancia. Claro, Sheinbaum ha adoptado una postura firme, rechazando cualquier intervención unilateral por parte de Estados Unidos. Sí, pero al mismo tiempo se busca mantener el diálogo y la cooperación con Estados Unidos. Es un juego diplomático complejo, donde se busca defender los intereses de México sin romper los lazos con su principal socio comercial. Sin duda. Y hablando de comercio, se discute la postura de México en el Foro Económico Mundial de Davos y la defensa del libre comercio ante el proteccionismo de Trump. Así, México se encuentra en una posición difícil. Necesita defender el libre comercio para proteger su economía, pero al mismo tiempo debe lidiar con un gobierno estadounidense que busca renegociar los acuerdos comerciales. Es un escenario donde la diplomacia y la estrategia serán claves para México. Ahora, adentrémonos en la política interna. Un terreno fértil para el debate, sin duda. Francisco Garfías, por ejemplo, analiza la polémica sobre la posible opción militar de Estados Unidos en México para combatir al narcotráfico. Un tema que ha generado mucha controversia. Cierto. Garfías expone las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien ha rechazado cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en territorio mexicano. La postura de Sheinbaum es clara: la defensa de la soberanía nacional. Mientras tanto, en el ámbito legislativo, se analiza la reforma al Infonavit y la preocupación por la disminución de la participación de empleadores y sindicatos. Sí, la reforma al Infonavit ha generado debate. Algunos temen que la disminución de la participación de empleadores y sindicatos en la toma de decisiones afecte la transparencia y la gestión del instituto, que es responsable de administrar el sistema de vivienda para los trabajadores. Ya veo. Y no podemos olvidar las elecciones judiciales que se aproximan. El 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones para elegir a jueces, magistrados y ministros. Ah, sí, estas elecciones son de gran importancia, ya que por primera vez en la historia de México, la ciudadanía elegirá directamente a los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, este proceso no está exento de dudas e inquietudes. Claro. Juan Ortiz, por ejemplo, critica el proceso de evaluación judicial, señalando fallas en la selección de candidatos y falta de transparencia. Exacto. Ortiz argumenta que el proceso actual de evaluación no garantiza la selección de los candidatos más idóneos y que la falta de transparencia genera desconfianza en el sistema. Y en un giro que refleja los tiempos actuales, se discute el activismo de los candidatos a jueces, magistrados y ministros en redes sociales. Este es un fenómeno nuevo que plantea interrogantes sobre los límites de la participación política de los aspirantes a cargos judiciales, así como la influencia de las redes sociales en la percepción pública del sistema judicial. Interesante. Para cerrar este panorama de la política interna, José Antonio Chávez critica la falta de unidad en el país y el discurso divisivo de López Obrador durante su sexenio. Ajá. Chávez argumenta que el discurso de confrontación y polarización que caracterizó el gobierno de López Obrador ha dejado una profunda división en la sociedad mexicana, y esto, según él, dificulta la construcción de un proyecto de nación común. Ciertamente muchos temas para analizar, pero nos queda mucho por comentar. Nos encontramos con un tema que afecta a miles de mexicanos: la contaminación del aire en Monterrey. Sí, un problema que lamentablemente se ha vuelto recurrente y que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, Julio Pilotzi nos describe un panorama preocupante. Monterrey, una de las ciudades más industrializadas del país, se enfrenta a niveles de contaminación que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Las partículas PM2.5 y PM10, altamente dañinas para la salud, están presentes en el aire de Monterrey de forma constante. Y esto tiene consecuencias graves para la salud de la población, ¿no? Hablamos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, incluso un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Exacto. Pilotzi destaca la urgencia de realizar un diagnóstico preciso para identificar las principales fuentes de estas partículas contaminantes. Solo con un análisis detallado se podrán implementar acciones concretas para combatir la contaminación de manera efectiva. El cierre de la planta de zinc nacional por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un ejemplo de que se están tomando medidas. Pero aún queda mucho por hacer. Claro, este caso nos muestra que la lucha contra la contaminación requiere un esfuerzo conjunto del gobierno, las empresas y la sociedad en general.
Todos debemos ser conscientes del impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Y hablando de empresas que toman decisiones con un impacto significativo en la sociedad, pasemos a la incursión de Uber Eats en el sector financiero con financiamiento Uber Eats. Sí, un movimiento que ha generado controversia. Por un lado, se presenta como una iniciativa para apoyar a los restaurantes con financiamiento. Pero por otro lado, surgen dudas sobre la capacidad de Uber Eats para gestionar riesgos crediticios. Después de todo, no son una institución financiera tradicional. Claro, esa es una de las principales preocupaciones. Uber Eats no tiene experiencia en la gestión de créditos, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para evaluar los riesgos y administrar los préstamos de manera responsable. Además, se plantea la posibilidad de que al convertirse en acreedor, la plataforma pueda priorizar sus propios intereses corporativos por encima de los restaurantes. Es decir, que los restaurantes podrían depender aún más de la plataforma, no solo para la entrega de comida a domicilio, sino también para su financiamiento. Esto podría crear una relación de desequilibrio entre la plataforma y los negocios que dependen de ella. Exactamente, este caso nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones de la expansión de las grandes empresas tecnológicas hacia nuevos sectores. ¿Qué consecuencias tiene para los pequeños y medianos negocios? ¿Cómo se regula este tipo de actividades para garantizar la competencia justa y la protección de los consumidores? Son preguntas que debemos plantearnos. Sin duda. Volviendo al ámbito político, no podemos dejar de lado el debate sobre la posible opción militar de Estados Unidos en México para combatir al narcotráfico. Francisco Garfías analiza las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien ha rechazado cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en territorio mexicano. Sí, la postura de Sheinbaum es clara y contundente. La soberanía nacional no se negocia. Sin embargo, recordemos que Trump y algunos miembros de su gobierno han insinuado la posibilidad de utilizar la fuerza militar en México, argumentando que el país no está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga. Es un tema delicado que pone a prueba la relación bilateral. La cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad es fundamental, pero no a costa de la soberanía de México. Claro, encontrar el equilibrio entre la cooperación y la defensa de la soberanía es un desafío complejo para el gobierno mexicano. ¿Cómo colaborar con Estados Unidos sin permitir que se vulnere la autonomía de México? Es una pregunta que requiere un análisis profundo y una estrategia diplomática inteligente. Totalmente de acuerdo. Hablando de temas complejos, también se analiza la reforma al Infonavit y la preocupación por la disminución de la participación de empleadores y sindicatos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tema? Claro, la reforma al Infonavit ha generado debate, principalmente por la posible reducción de la participación de los empleadores y los sindicatos en los comités de vigilancia, auditoría y transparencia del instituto. Ajá, si entiendo bien, la preocupación principal es que la mayor representación del gobierno en la toma de decisiones pueda afectar la transparencia en la gestión de los recursos del Infonavit. Exactamente. Algunos analistas temen que esta reforma debilite el modelo tripartito que ha caracterizado al Infonavit, donde gobierno, empresarios y trabajadores colaboran en la toma de decisiones. Francisco Javier López Díaz, director general de Coparmex, advierte sobre este riesgo y hace un llamado a restablecer el diálogo entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores para fortalecer el modelo tripartito y garantizar la transparencia en la gestión del Infonavit. Interesante, parece que la colaboración y el diálogo son claves para abordar los desafíos que enfrenta México, tanto en el ámbito interno como en el externo. Sin duda, la complejidad de los problemas exige la participación de todos los sectores de la sociedad. Claro. Y hablando de participación ciudadana, no podemos olvidar las elecciones judiciales que se avecinan el 1 de junio. Elecciones que, por primera vez en la historia de México, permitirán a la ciudadanía elegir de manera directa a jueces, magistrados y ministros. Sí, un paso importante para la democracia mexicana, pero que no está exento de desafíos. Como mencionamos antes, Juan Ortiz ha criticado el proceso de evaluación judicial, señalando fallas en la selección de candidatos y falta de transparencia. Ortiz argumenta que las evaluaciones express de 3 a 12 minutos, como se ha reportado en algunos casos, no son suficientes para evaluar la capacidad, trayectoria y honestidad de quienes aspiran a ser jueces, magistrados y ministros. Es decir, se cuestiona la rigurosidad del proceso de selección y la posibilidad de que se estén privilegiando otros criterios por encima de la idoneidad de los candidatos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de contar con un sistema judicial imparcial e independiente, donde la selección de los jueces se basa en criterios objetivos y transparentes. Un sistema judicial que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México. Ahora bien, José Antonio Chávez critica la falta de unidad en el país y el discurso divisivo de López Obrador durante su sexenio. ¿Cómo afecta esta polarización a la sociedad mexicana? Bueno, Chávez argumenta que el discurso de confrontación y polarización ha generado una profunda división en la sociedad mexicana. Y esto, según él, dificulta la construcción de un proyecto de nación común.
una crítica que resuena en muchos sectores. La polarización política ha sido una constante en los últimos años, y la llegada de un nuevo gobierno no parece haberle disipado. Y la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha añadido aún más tensión al panorama. Efectivamente. Las tensiones con Estados Unidos se reflejan en la política migratoria, la economía y la seguridad. En este contexto, la unidad nacional se vuelve un elemento clave para que México pueda afrontar estos desafíos de manera efectiva. Pero, ¿cómo construir unidad en un país marcado por la polarización y la falta de diálogo? El reto para el gobierno de Sheinbaum es enorme. Se necesitan puentes de diálogo y consenso para que México pueda avanzar como nación. Un reto que sin duda no será fácil, pero que es fundamental para el futuro del país. Y mientras tanto, la información sigue fluyendo, los acontecimientos se suceden uno tras otro, y la sociedad mexicana se enfrenta a un panorama complejo y desafiante. La solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado para autorizar el ingreso a México de elementos militares del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Sí, una solicitud que ha generado mucha inquietud, especialmente considerando las tensiones recientes con Estados Unidos. Algunos lo interpretan como una amenaza a la soberanía nacional. Claro, sin embargo, según los trascendidos. El objetivo de esta solicitud es que los militares estadounidenses entrenen a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina Mexicana. Se trataría de un entrenamiento conjunto, no de una intervención militar a gran escala. Ya veo. Aún así, esta solicitud llega en un momento delicado. Recordemos que Trump acaba de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en la relación bilateral. Sí, es un contexto complejo que sin duda influye en la percepción de esta solicitud. Por un lado, se busca fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y por otro lado, existe la preocupación de que esta colaboración pueda ser interpretada como una concesión a las presiones de Estados Unidos. Es un tema delicado. Y mientras este debate se desarrolla, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, busca un frente común con todos los partidos políticos en favor de los migrantes y en contra de las medidas anunciadas por Trump. Sí, una iniciativa que busca mostrar unidad ante las acciones del gobierno estadounidense. Sin embargo, no ha sido fácil conseguir el apoyo de todos los partidos. Cierto. El PAN y el PRI, por ejemplo, han criticado al gobierno de Morena, argumentando que ellos mismos han saboteado la unidad nacional con sus ataques y descalificaciones a la oposición. Cuestionan la legitimidad de este llamado a la unidad, considerando el historial de confrontación y polarización que ha caracterizado a Morena. Es decir, la polarización política interna dificulta la construcción de un frente común ante los desafíos externos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la construcción de consensos en momentos de crisis. Totalmente de acuerdo. Mientras tanto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, presidenta de la CONAGO, junto a otros mandatarios, firmaron un desplegado que reafirma el compromiso con la soberanía y el bienestar de los mexicanos. Un gesto simbólico que busca mostrar unidad ante las políticas migratorias de Trump. La CONAGO también destaca la importancia del programa México te abraza, que busca brindar apoyo a los migrantes mexicanos que sean repatriados. Interesante. Este programa ha sido objeto de debate. Algunos consideran que la ayuda económica que ofrece es insuficiente para cubrir las necesidades de los migrantes que regresan a México. Sí, sin embargo, más allá del monto económico, el programa busca facilitar la reinserción social y laboral de los migrantes, ofreciéndoles apoyo para encontrar empleo, vivienda y acceso a servicios básicos. Claro. Cambiando de tema, nos encontramos con la situación de Guillermo Billy Álvarez, exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul, quien enfrenta una nueva orden de aprehensión mientras se encuentra en prisión. Sí, esta nueva acusación se suma a las ya existentes en su contra por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que ha estado rodeado de polémica y que ha puesto en evidencia la complejidad de las relaciones de poder en el ámbito empresarial. Y mientras Billy Álvarez enfrenta sus propios desafíos legales, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, ha sido criticado por despedir a José Luis Pérez Canchola, director de atención a migrantes del ayuntamiento. Sí, una decisión que ha generado controversia, ya que Pérez Canchola era reconocido por su labor en la atención a migrantes y la defensa de los derechos humanos. Se cuestiona la pertinencia de este despido, especialmente en un momento en que Tijuana se encuentra en el ojo del huracán debido a la crisis migratoria. Ya veo. Para concluir nuestro análisis, no podemos dejar de mencionar los problemas que enfrenta Pemex con el suministro de crudo a las refinerías. Así, según los trascendidos, Pemex está suministrando crudo con alto contenido de sal, lo cual podría dañar la maquinaria y las tuberías de las refinerías. Se especula que esto se debe a la falta de suministro de químicos para desalinizar el crudo, a raíz de un adeudo multimillonario que Pemex tiene con sus proveedores. Nuevo desafío para la petrolera mexicana.
que ya enfrenta una serie de problemas financieros y operativos. La situación de Pemex es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en su camino hacia la consolidación económica y la energética. En definitiva, la síntesis informativa de elreportero.t nos ha presentado un panorama complejo y desafiante, lleno de contrastes y tensiones. México se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos tanto internos como externos. Un México que busca consolidar su soberanía, defender los derechos de sus ciudadanos y construir un futuro más justo y equitativo. Un camino que no será fácil, pero que sin duda vale la pena recorrer. Y con esto concluimos nuestro análisis. Esperamos que te haya resultado útil y te haya dejado con ganas de seguir explorando estos temas. Recuerda, la información es poder. Mantente informado, crítico. Y no olvides cuestionar todo. Hasta la próxima.